Buenas noches, amados hermanos, que Dios les bendiga, qué bueno poder estar en sus hogares una vez más en esta noche para continuar nuestro estudio sobre Mateo capítulo 8. Hoy nos toca hablar sobre el verso 21 y 22, que tiene que ver con las demandas de Jesucristo. El verso 21 del capítulo 8 dice: otro de sus discípulos le dijo: Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme ahora, deja que los muertos espirituales entierren a sus muertos. De eso vamos a estar hablando esta noche. Bienvenido a esta reunión. Recuerde, somos Eclesía, Pastores Unidos para la proclamación del Evangelio desde acá de la Villa de San Juan, Zacatepeques. Vamos a orar para comenzar este estudio. Le pido que me acompañe en esta oración. Bendito Dios y eterno Padre, gracias por esta noche que nos permites llegar a los hogares de mis hermanos en tu gracia, con tu amor, bajo tu cuidado. Gracias porque tú estás con nosotros en todo momento. Gracias porque tú nos ayudas en toda circunstancia. Y hoy que podemos estudiar tu palabra, te pedimos, Señor, que nos dirijas y que haya un desafío para cada uno de nosotros de parte tuya a través de tu bendita palabra. Nos ponemos en tus manos, pedimos ser instrumento de tu Espíritu Santo para poder edificar a tu pueblo a través de esta enseñanza. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor, oramos. Amén. Gracias por estar con nosotros una vez más. Este verso, aunque deberíamos de tomar en cuenta el verso 20, el verso 19 y 20, cuando dice: entonces uno de los maestros de la ley religiosa le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y la respuesta de Jesús fue: los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar en donde recostar su cabeza. Y seguidamente aparece este discípulo que empieza usando esta expresión: Señor, ¿verdad? Deja que primero regrese a casa y y entierre a mi padre. A primera vista, la petición del segundo discípulo parece muy razonable, es decir, no debería de sorprendernos el hecho de que permite primero que entierre a mi padre. ¿Acaso puede haber mayor deber de un hijo que dar un entierro digno a su padre? No había sido enterrado los patriarcas por sus propios hijos. No habían entendido estos que eran una obligación tal que, aunque estuvieran peleados entre ellos, debían olvidar sus rencillas para cumplir con aquel compromiso, como lo hicieron Jacob y Esaú cuando su padre murió. En Génesis 25 y Génesis 35 nos muestra cómo los hijos siempre acudían al sepelio, al entierro de sus padres. Era normal, es decir, esa respuesta, esa pregunta o esa petición del discípulo no era fuera de forma. Y consideremos, por ejemplo, cómo José cumplió fielmente las instrucciones de Jacob, su padre, en torno a su sepultura. Eso lo encontramos ahí en Génesis, al final de Génesis, capítulo 49 y 50 de Génesis. Desde luego, los judíos piadosos de aquel entonces entendían que los hijos debían de cuidar a sus padres en la vejez y en la muerte. Entonces, habríamos esperado que Jesús respondiendo al discípulo con una total comprensión. Algo como: tu primera responsabilidad como discípulo mío es dar buen testimonio en tu hogar, por tanto vete, ocúpate de tu padre. Algo así pudiéramos haber esperado. Luego, cuando estés libre de compromisos familiares, podrás seguirme. A fin de cuentas, si usted recuerda el ejemplo bíblico, allá en el primer libro de Reyes, capítulo 19, Elías había dado esta clase de permiso a Eliseo. Entonces no era
aparentemente no era tan imprudente la petición. Ahora, si tomamos en cuenta todo lo que hemos visto, desde el versículo 1, desde el principio del capítulo 8, recuerda cómo comienza con un leproso siendo sanado y un centurión reconociendo la autoridad de Jesús cuando dice, yo sé lo que es estar en autoridad, porque si yo digo van y si yo digo vienen, vienen, es decir, la gente hace caso porque tengo autoridad y él reconoce la autoridad de Jesús. Así comienza el capítulo 8. Y luego llegamos a estos versículos, como le decía, desde el verso 19, donde aparece un escriba y apresuradamente le dice, te seguiré a donde quiera que vayas. Y él le dice, bueno, piénsalo, ¿por qué? Aquí no van a haber ganancias exageradas, no piense que todo va a ser fácil, no piense, es decir, mida el costo de seguirme. Si usted le presta atención, en el verso 19 dice, este maestro de la ley religiosa le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Pero este otro discípulo no usa la expresión raboni o rabí, como algunos lo pronuncian, sino usa curios, Señor, ¿verdad? Esa palabra expresa autoridad, expresa el total mando sobre. Esa es la expresión que usa este discípulo. Entonces, para justificar la aparente dureza de la respuesta de Jesús, muchos comentaristas proponen distintas cosas. Cosas como que el padre del discípulo aún no había fallecido y de pronto estaba anciano y quizá iba a demorar unos años en morir. Eso es lo que algunos dicen y por eso quería regresar. Otros proponen que quizá el padre ya se había muerto y que la demora del discípulo se debía a que quería demostrar su piedad filial mediante un largo periodo de duelo. La costumbre en esta época era que los muertos se enterraban no más de 24 horas después de haber fallecido. En la Biblia hay suficiente evidencia. En el Antiguo y el Nuevo Testamento, capítulo 5, capítulo 8 de Hechos, mencionan cómo fueron enterrados casi inmediatamente. Pero las ceremonias podían durar desde una semana hasta 30 días. Y algunos comentaristas proponen que de pronto este discípulo quería hacer eso. Otros piensan que la verdadera motivación de regresar a enterrar al padre era estar presente en la repartición de la herencia, en cuyo caso habría sido una motivación materialista que provocó una reacción justa de Jesús. Cualquiera de estas opciones que ya le he mencionado, el hecho de que de pronto tal vez estaba enfermo, ya estaba anciano, quizás se esperaba que pronto muriera, el hecho de que ya había muerto y quería hacer duelo, o el hecho que quería tener una parte de la herencia, podrían ser posibles, pero ninguna de estas se menciona en el texto. Y de hecho no es necesario recurrir a ninguna para justificar la respuesta de Jesús. En esencia, lo que el discípulo está diciendo es: te seguiré siempre que no tenga otra responsabilidad más apremiante que atender. Pero por supuesto el discípulo no tenía ninguna responsabilidad mayor que seguir y obedecer al Señor. La misión de Jesús y su llamamiento son más urgentes que los deberes funerarios. Aún una persona espiritualmente muerta puede ocuparse de un entierro, pero hay ministerios como por ejemplo anunciar el reino, como lo menciona el pasaje paralelo allá en Lucas capítulo 9 verso 60, que dice: deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Tú debes ir y predicar acerca del reino de Dios. Acá no se menciona esa expresión, pero la idea es que esto solo alguien que ha comprendido
o que está totalmente comprometido con el Señor puede tomar una decisión así. Estos deben, este mandato del Señor debe constituir la principal prioridad de todo discípulo. En otras palabras, este discípulo estaba poniendo en primer lugar sus obligaciones familiares y solo en segundo lugar la búsqueda del reino de Dios y su justicia. Hay una contradicción importante que yo le mencionaba hace un momento y ahora se la explico. El escriba le dice: maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Pero este otro discípulo dice: Señor, curios, ¿verdad? Y al llamar Señor a Jesús, le está llamando como el jefe, el que tiene la autoridad. Y acto seguido empieza a poner límites a su discipulado, indicando que Jesús solo manda en su vida hasta cierto punto. No es que Jesús esté estableciendo aquí un requisito de un total y completo abandono de la familia. Jesús no está proponiendo eso, porque no fue Jesús el que pidió un permiso, y el discípulo seguramente, y Jesús lo sabía en su total omnisciencia, que ese discípulo estaba sintiendo el llamado, el peso del llamado de Dios a hacer algo, pero no estaba listo. Había algo que lo detenía, cualquiera que sea la razón, que la Biblia no es clara en explicarlo, pero estaba anteponiendo. Y el solo hecho de usar la palabra Señor, él está poniendo, recuerda lo que le decía el versículo 1, cuando este centurión dice: yo digo y se obedece. Esa autoridad es la que aquí está en juego, porque Jesús le está diciendo, él está dando una instrucción, le está dando una orden de ir y anunciar el reino, pero él está anteponiendo otras cosas. Todos como hijos tenemos responsabilidades con nuestros padres. El Señor nos está llamando a olvidar o descuidar nuestros padres, pero cuando decidimos servir al Señor, Él manda, y a donde Él nos mande, así deberá ser nuestra acción. Para algunos, como para este discípulo acá, solo es Señor en ciertos o en ciertas áreas o con ciertos efectos. Si usted recuerda, en el capítulo 7, verso 21, dice: no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, es importante que nosotros tomemos una decisión cuando el Señor nos llama. El llamado del Señor es impostergable y también es ineludible. Es un llamado al que debemos responder, y el Señor nos llama a todos a hacer de Él la prioridad. Ya lo dijo en el capítulo 6: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Si pues el escriba que le mencionaba hace un momento se había ofrecido con excesiva rapidez para ser discípulo, sin sopesar suficientemente el costo, lo que implica seguir a Jesús, el segundo discípulo se va al otro extremo y se muestra excesivamente reticente, es decir, voy, pero espéreme, voy a mi ritmo, voy cuando quiero, voy cuando puedo. Y no se trata de así, no es el llamado de Dios. Si el escriba estaba dispuesto a seguir a Jesús a donde quiera que fuera, este discípulo estaba dispuesto a seguirle solo bajo ciertas condiciones. Tenía entonces una lealtad dividida. Para él existían obligaciones que son mayores a el mismo discipulado. Y nosotros, los que hemos sido llamados de parte del Señor a anunciar, que hemos sido llamados de las
tinieblas a su luz admirable, para anunciar las cosas grandes y maravillosas que Dios ha hecho por nosotros y que Dios quiere hacer con nosotros. Nuestra responsabilidad es esa, es la prioridad, es hacia dónde vamos, es lo que importa, es hacia dónde tenemos que ir. Nuestra prioridad siempre debe ser responder al mandato de Dios. Pero mientras llega ese mandato o mientras la instrucción detallada llega para nuestra acción, nosotros no podemos descuidar la atención de nuestros padres. Nosotros no podemos descuidar la atención de nuestros hijos. Nosotros somos responsables por formarlos a ellos. Pero sí, cuando el Señor llama, llama y hay que responder. Yo recuerdo a alguien muy cercano a mí que conozco, estaba en una escuela militar y antes de graduarse le dijeron esto: hoy ustedes mueren a su familia y nacen para la patria. Si la patria los llama, no importa dónde estén ni qué estén haciendo, así sea que estén enterrando a un familiar o se estén casando, si la patria los llama, tienen que responder en el instante. Ustedes, a partir de hoy, su prioridad es la patria. Esto me hace pensar esto: cuando el Señor llama es así, nuestra prioridad es responder a su llamado. Pero mientras llega eso, o mientras esa instrucción llega, tenemos otras responsabilidades que atender, como atender a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestra familia. Vamos a continuar hablando con la segunda parte de esto que dice que los muertos entierren a sus muertos. Y para eso nuestro hermano Ezequiel nos acompaña para guiarnos también en esa reflexión. De mi parte, que Dios le bendiga y gracias por estar en sintonía de esta transmisión. Hermanos, muy buenas noches de nuevo con ustedes a seguir este estudio. Gracias por la sintonía de cada uno de ustedes a través de estos medios por la cual ustedes nos ven o nos escuchan. Dios los bendiga y deseamos de todo corazón una bendición especial para la vida de cada uno de ustedes como de sus familiares. Al continuar nuestro estudio para el versículo 22, en la cual el versículo 21 ya nos expuso Pastor Abdiel, y realmente es maravilloso seguir este estudio y que nos ayuda, hermanos, a ver cuál es nuestra prioridad en Cristo Jesús. Ahora el versículo 22 dice, cuando habla de los muertos, que los muertos entierren a sus muertos. La respuesta de Jesús es aún más chocante que el caso del escriba. Deja que los que están espiritualmente muertos, dice, entierren a los físicamente muertos. Y tú, sígueme a mí. Ahora, ¿cómo explicar la aparente dureza de la respuesta? A primera vista parece atender contra la misma ley de Dios. Dice el cuarto mandamiento en Éxodo 12 dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongadas en la tierra que el Señor tu Dios te da. Luego en Deuteronomio 27:16 dice: maldito el que desprecia a su padre o a su madre. Por eso decimos que es chocante el caso del escriba cuando le dice al Señor qué debo de hacer, ¿verdad? Y lo que el Señor le respondió. Además, la respuesta de Jesús parece revelar a un maestro falto de toda consideración humana. Eso es lo que podemos ver. ¿Cómo es posible, siendo Jesús y ahora es falta de consideración y pensar así? Acostumbrado a Jesús el mitificado, todo corazón y sentimiento nos cuesta entender, hermanos, que el Jesús histórico no es solo un hombre de gran compasión, sino que también de gran intelecto.
la gran rigor moral, es de gran rigor moral y espiritual, de grande santidad. Un hombre que exige un compromiso total de los que pretenden seguirle. De verdad, hermanos, es importante pensar un poco en esto, es decir, que él es un hombre que exige compromiso total a los que pretendemos seguirle a él. Yo no sé cómo ha estado usted, qué pensó cuando recibió a Jesucristo y después de haber recibido muchas lecciones, prédicas en la iglesia, qué estaba pensando, qué ha entendido en cuanto a ello. En realidad Jesús no pide que sus discípulos falten al respeto a sus padres, no está pidiendo eso, ni les prohíbe que asistan a los entierros familiares. Esto se ve claramente si consideramos que Jesús mismo arremetió contra los que utilizaban la religión como pretexto para desatender a las obligaciones familiares. Y eso lo vemos en Mateo 15, 3 al 6, dice, respondiendo él les dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello que yo pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así que habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. O como que aquellos discípulos se escudaban tras de la religión y decir, bueno, papá y mamá, yo te dejo porque ahora voy a estar en tal ministerio y eso voy a hacer en vez de cuidarte. Escudarse detrás de una religión. Aquí sencillamente indica que si Él es Señor, lo es a todos los efectos. Y si el reino de Dios es nuestra primera preocupación, ya sabe usted que Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas os serán añadidas. Entonces nuestra prioridad debe ser el reino de Dios. Todas las demás cosas deben tomar un lugar subordinado antes de. No puede haber ninguna consideración, por muy humana o razonable que parezca, que se anteponga a su señorío. El discípulo no puede negociar su compromiso o poner límites a su obediencia. Es decir, bueno, la palabra del Señor dice esto, pero yo prefiero hacer esto, ¿verdad? No puede poner eso, no puede poner límites a la obediencia al Señor. Tiene que entregarse con un espíritu de rendición incondicional. Seguir a Jesús exige la renuncia a toda prioridad. Es lo que habíamos escuchado ya en labios del pastor Gabriel. En otras palabras, el discípulo fiel requiere que ponga en segundo término nuestra relación familiar. Y de hecho, todas las demás cosas, y que Jesús mismo sea nuestro primer amor. Con esta respuesta, Jesús está diciendo esencialmente lo mismo que diría en el capítulo 10, 37 y 38, cuando le dice, el que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí, y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Imagínense, en no pocos casos, la misma circunstancia de la vida nos obliga a elegir entre nuestros familiares y el Señor. Si nuestros padres se oponen a nuestra conversión a Cristo, ¿a quién obedeceremos?
Si nuestro cónyuge amenaza con abandonarnos a causa de nuestra vivencia cristiana, ¿por eso dejaremos de vivirla? La respuesta debe ser no. Tarde o temprano acusaremos la diferencia de valores y prioridades entre nosotros y nuestros familiares incrédulos. Y entonces podrán a prueba nuestra lealtad a Jesús como nuestro Señor. Necesitamos tener claro nuestro compromiso desde el principio. Ninguna amistad, ningún pariente, ninguna relación, ningún deber social debe interferir con nuestro discipulado. Jesús debe ocupar el primer lugar en todo. De hecho, las propias Escrituras prohibían la participación en los entierros de ciertas personas consagradas al Señor. Así fue en el caso de los nazareos. En Números 6, 8 usted lee, dice, durante los días de su nazareato para el Señor, no se acercará a personas muertas, ni por su padre, ni por su madre, ni por su hermana, ni por su hermana. Se contaminará de ello cuando muera, pues su nazareato para Dios está sobre su cabeza. Todos los días del nazareato, Él es santo al Señor. Y lo mismo era cierto del sumo sacerdote. Ningún sacerdote se contamine con personas muertas entre su pueblo, salvo por sus parientes más cercanos, o su madre, o su padre, su hijo, su hija, o su hermano. Y el que sea sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza haya sido derramado el aceite de la unción y que haya sido consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza, ni rasgará sus vestidos, ni se acercará a ningún muerto, ni aún por sus padres o por su madre se contaminará. Eso puede usted leer en Levítico 21, 1 al 2 y 10, 11. Por tanto, aún en el peor de los casos, si el padre del discípulo ya hubiera muerto y estuviera a punto de ser enterrado, Jesús no exigía más de lo que exige la ley y al sumo sacerdote o al nazareato. Si bien es cierto que el Señor pide, no aquí, pero en otros lugares, que como discípulos suyos cumplamos fielmente lo que la ley nos dice acerca de nuestras obligaciones familiares. También lo es que ningún familiar debe ocupar el lugar de Jesús en nuestro afecto. Si el segundo mandamiento más importante es el de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y desde luego nuestro prójimo más cercano, pues ni modo, es nuestra familia, ¿no? En primer mandamiento es aún más importante y toma precedencia sobre aquel cuando dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. En el versículo, capítulo 22 y 36, 40, donde dice, ama al Señor con toda tu mente y con toda tu alma, con toda tu mente. Y este es el primer y grande mandamiento. El segundo es nuestro prójimo. Por definición, pues no hay responsabilidad mayor que amar, temer y obedecer a Dios. Si acaso lo asombroso de este texto es que Jesús exige a sus discípulos el primer lugar en su vida, lugar que solo le corresponde a Dios, la autoridad mesiánica de Jesús exige a sus seguidores no solo un compromiso, sino una consagración, una devoción de tipo reservado para Dios. Dicho esto, necesitamos responder a la invitación de Jesús, sígueme. No permitamos que una supuesta obligación previa interfiere
con nuestra determinación de ser discípulos suyos. Nada ni nadie debe anteponerse a nuestro Señor. Él debe ocupar el primer lugar en nuestra vida. No aplacemos la decisión por ninguna consideración del mundo, sino renovemos ahora mismo nuestro compromiso de seguir como discípulos fieles, cualquiera que sea el precio. Anteponer las relaciones y los valores humanos a la relación con Dios y los valores reinos es demostrar finalmente que aún estamos muertos espirituales. Con eso demostramos pues la manera en que nosotros amamos al Señor o de la manera que le servimos al Señor, que anteponemos cualquier situación con tal de evadir nuestro servicio al Señor. Pues ni modo, lo que estamos demostrando es que estamos muertos espirituales. Antes de concluir esta historia, veamos algunas de sus implicaciones adicionales. El escriba llama a Jesús maestro, en el versículo 19. El discípulo lo llama Señor. En el versículo 21, los dos títulos indican aspectos fundamentales de nuestra relación con Cristo. Nos sometemos a su enseñanza y a su señorío. Él nos manda y nos instruye. Para los ciudadanos del reino de Dios, los vínculos de vida familiar carnal deben tomar un segundo lugar, un segundo plano con respecto a los nuevos vínculos de la familia de Dios. Y ya en Efesios 2:19 Pablo nos hace ver, y ya no somos extranjeros ni advenedizos, ciudadanos de los santos, dice, y miembros de la familia de Dios. Por tanto, nos debe ocupar todas las cosas en lo que toca para el servicio del Señor. Esto se verá aún más claramente en el caso de Jesús mismo en sus propias relaciones familiares, y eso lo ve usted en Mateo 12, 46 al 50. Lo invitan que usted abre su Biblia y lo lea ahí despacio. Dicho de otra manera, cuando decidimos seguir a Cristo, todos nuestros otros amores tienen que ser santificados. Hemos de colocarlos en el altar de nuestro servicio. Debemos aprender a aborrecer, poner en segundo lugar a nuestros familiares y amigos, pero luego descubrir que Jesús mismo nos devuelve estas mismas relaciones con una nueva clase de amor. No ya un amor que se alza en competencia con Él, sino que procede de Él mismo. El amor de Cristo derramado en nuestros corazones. El resultado es que no amaremos a nuestros familiares menos que antes de convertirnos, sino más todavía. Pero también que nuestra familia nunca será un obstáculo para nuestro discipulado. Y este es el problema más grande que encontramos en nuestras comunidades, nuestras iglesias, nuestra familia, que muchas veces le damos mucho más prioridad a nuestra familia. La familia es obstáculo para servir al Señor. Y evaluemos algunas relaciones que hay entre nosotros como familia. ¿Qué nos está obstaculizando? Servirle al Señor, seguirle al Señor. Pero si amamos más a nuestro Señor, pues de hecho seguiremos sirviéndole al Señor. Ahí sí que como en nuestro término decimos, truene, llueve o relampaguee, pero sirviéndole al Señor. Con las palabras dirigidas al discípulo, Jesús no pretendía establecer que sus seguidores nunca debían atender a sus obligaciones familiares ni asistir a un entierro. De la misma manera que las instrucciones vende todo lo que posee, según le dijo en el versículo 21, no fue dada a todos los discípulos. Por ejemplo, Pedro
Por ejemplo, no tuvo que vender su casa, su barca y su equipo de pesca, sino solo al joven rico le dijo el Señor eso: venda todo lo que tenga y ven y sígueme. Así también el mandato de no demorar su compromiso hasta después del entierro de su padre solo fue dado a este discípulo. Cristo conoce las debilidades de cada persona, pone condiciones de acuerdo con las necesidades y prueba de la fe de cada discípulo. ¿Hay principios universales en esta historia? Sí hay. La preeminencia de Cristo en el afecto de todos los que quieran seguirle, por ejemplo, o el costo del discipulado. Pero los detalles varían de un caso a otro. Pero es interesante, mis hermanos, que nosotros a través de estos versículos que hemos estudiado en esta noche, podamos diferenciar estas cosas, que de hoy en adelante las prioridades deben ser las cosas de Dios y no las cosas materiales, las cosas familiares. Sí, no debe tomar el lugar siempre nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, en nuestros quehaceres cotidianamente. Espero que usted haya asimilado algo de todo lo que hemos estudiado en esta noche y pueda ponerlo en el terreno de la práctica, como dice Santiago, que no solo seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Lo invito a que terminemos y podemos orar esta noche, dándole gracias a Dios por esta oportunidad de poder vernos a través de este medio y poder seguir los estudios de la palabra del Señor. Oremos. Padre, una vez más nos acercamos a ti para agradecerte, Señor, todo lo bueno que has sido para con nosotros en este día. Nos has guardado, Señor, has guardado a nuestros familiares. Hoy ya estamos reunidos en casa. Algunos tal vez faltan por llegar, Señor, pero guárdalos también, que puedan llegar con todo bien a sus hogares. Te damos gracias, Señor, por nuestros alimentos y por todas las cosas que en el más mínimo detalle muchas veces nosotros no nos damos cuenta, Señor, de que tú estás presente en todo y no oramos y no te damos gracias por las cosas tan minuciosas que tú siempre nos das. Y aún no orando por ello, tú siempre nos los provees a cada día, cada instante, Señor. Gracias por ello, gracias por nuestros familiares. Y oramos, Señor, porque tu palabra pueda cumplir su propósito en la vida de cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias por todo. Cuida a nuestros hermanos y cuida de la enfermedad, Señor. Guárdelos a todos, como a nosotros también en este lugar. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.